Cuando ella dijo, me voy, sentí un golpe, algo que no era de este siglo. Era un dolor de 500 años atrás, un eco de la conquista resonando en mi alma. Esta historia comienza con una palabra simple, una palabra que oímos a diario, sin darle importancia. Pero cuando Guadalupe Montes pronunció esa frase frente a mí, mi mundo se vino abajo. Me voy. 2 palabras cortas, 6 letras, y sin embargo, al escucharlas, sentí una tepustopilli, una lanza atravesando mi pecho, no como metáfora, no literalmente, un dolor físico tan intenso que me llevé la mano al corazón, creyendo que ahí mismo, iba a morir. Yo soy Alejandro Ferrer, tengo 42 años, soy dueño de un grupo restaurantero de Abolengo, valorado en millones, y hasta hace apenas 2 años, no sabía que había esperado 500 años para conocer a una simple muchacha de servicio. Si alguna vez has sentido un miedo irracional cuando alguien se despide, como si ya lo hubieras perdido antes, como si la historia se repitiera, esta historia es para ti. Guadalupe llegó a trabajar a mi hacienda hace 2 años. Necesitaba a alguien que se encargara de la limpieza y el orden de una hacienda demasiado grande para un hombre solo. Mi esposa había muerto 3 años antes, cáncer, y desde entonces vivía en un silencio que solo los viudos conocen. La agencia la envió con buenas referencias. Madre soltera de cuates de 4 años. En ese entonces, trabajadora, puntual, discreta. Todo lo que buscabas y lo que no buscabas, no, lo que jamás esperé, fue lo que sentí cuando la vi por primera vez. Fue en el zaguán de mi casa. Ella llevaba un uniforme sencillo, el cabello recogido, y sostenía un morralito viejo con ambas manos. Nada especial. A primera vista, una mujer común, en una situación común. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón se detuvo. Y no exagero, literalmente, dejó de latir por un segundo. Y en ese segundo vi algo imposible, un destello de imágenes que no tenían sentido, un cielo azul, sobre teocallis de piedra, humo, sangre y unos ojos, sus ojos, mirándome con una desesperación que atravesaba siglos. Señor Ferrer, ¿se encuentra bien? Su voz me trajo de vuelta. Parpadeé. Las imágenes desaparecieron. Sí, murmuré. Solo. Un mareo. Mentí. No había sido un mareo. Había sido algo más. Algo que no entendía. Y que prefería no examinar. Esa primera noche, después de conocerla, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes que no tenían sentido. Teocallis bajo un cielo en llamas. Guerreros con penachos de quetzal corriendo entre el humo. Y una voz que gritaba un nombre, que no era el mío, pero que sentía como propio. Mi esposa había muerto 3 años antes. Teresa. La había amado, o eso creía, pero nunca había sentido con ella lo que sentí en ese único segundo. Cuando los ojos de Guadalupe encontraron los míos, era como si toda mi vida anterior hubiera sido un preludio, una preparación para este momento. Intenté racionalizarlo. Estaba solo, vulnerable, una mujer nueva en mi vida, aunque fuera empleada,
Podía despertar emociones dormidas, eso me dije. Pero en el fondo, sabía que era mentira. Lo que sentía por Guadalupe no era atracción ordinaria, era reconocimiento. Era reconocimiento. Durante 2 años, Guadalupe trabajó en mi casa y durante 2 años fingí que no pasaba nada extraño, pero pasaba constantemente. Cada vez que la veía, mi pecho se apretaba. Cuando ella se iba al final del día, yo sentía un vacío inexplicable y por las noches soñaba sueños tan vívidos que despertaba llorando. Siempre el mismo sueño. Yo corría por una ciudad en llamas, Teocallis derrumbándose. Gritos, gritos, en un idioma que no debería entender, pero entendía. Y ella gritaba mi nombre, mientras soldados, la arrastraban hacia la muerte. Despertaba empapado en sudor, con la frase «me voy» resonando en mi cabeza, como un eco de pesadilla. Hubo una noche particularmente intensa. Soñé que estaba en una celda de piedra. Mis muñecas sangraban por cadenas que las habían sujetado. Y entonces ella apareció, una mujer vestida de español, pero con ojos que reconocía como los de Guadalupe. Me liberó. Me dijo que corriera, que no mirara atrás, que nos encontraríamos en el Güey Teocalli cuando todo terminara. Pero cuando corría hacia la libertad, escuché su grito. Me detuve, miré atrás y vi soldados arrastrándola mientras ella gritaba mi nombre. Un nombre que no era Alejandro. Un nombre en náhuatl que significaba algo así como águila que vuela de noche. Desperté gritando ese nombre. Lo grité tan fuerte que mi mayordomo vino corriendo a mi habitación, pensando que me pasaba algo. «Señor Ferrer, ¿está bien?» «Sí», mentí. «Solo una pesadilla». Pero no era solo una pesadilla. Era un recuerdo de una vida que no debería recordar. Hay algo más que debo confesar, algo que nunca le conté a nadie. Desde niño, tengo una cicatriz en el pecho, circular, perfectamente redonda. Los médicos nunca pudieron explicarla. No hubo cirugía, no hubo accidente. Simplemente nací con ella. Mi madre solía decir que era la marca de un nahual. Mi padre decía que era una peculiaridad genética, pero yo siempre supe, en algún lugar profundo de mi ser, que era algo más. Era la marca de una tepuztopili, de una lanza azteca que me había atravesado hace 500 años. No le conté a nadie sobre los sueños, ni sobre los mareos, ni sobre el dolor que sentía cada vez que Guadalupe, decía adiós al final de su jornada. Un dolor que se había convertido en parte de mi rutina diaria, hasta aquella mañana. «Señor Ferrer, necesito hablar con usted». Guadalupe estaba de pie en la puerta de mi estudio. Su rostro mostraba una expresión que conocía demasiado bien. La expresión de alguien que está a punto de dar malas noticias. El miedo me golpeó antes de que dijera nada. Un miedo irracional, desproporcionado, como si mi cuerpo, supiera lo que venía, antes de que mi mente lo procesara. «Claro», respondí, intentando sonar calmado. «Pasa». Se sentó frente a mi escritorio. Sus manos temblaban. «Señor, he trabajado aquí 2 años. Ha sido el mejor empleo que he tenido. Usted ha sido más que justo conmigo». Pero se detuvo.
Lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y entonces lo dijo: «Tengo que irme». Lo que ocurrió después desafía toda explicación racional. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me puse de pie tan violentamente que derribé la silla. Mi mano fue a mi pecho, a donde el dolor, ese dolor familiar, explotó con una intensidad que nunca había sentido. Y entonces lo vi todo. No fue un mareo, no fue un sueño, fue una visión tan real que dejé de ver la oficina donde estaba. Vi Tenochtitlan, la gran ciudad azteca, pero no la ciudad próspera de las historias. La vi en llamas, conquistadores españoles, avanzando con espadas y armaduras, y yo corría. Pero no era Alejandro quien corría, era otro hombre, un guerrero azteca, con plumas y pintura de guerra, y corría porque había sido liberado de su captura por una mujer con los ojos de Guadalupe. La visión cambió. Vi a esa mujer siendo arrastrada por soldados, mientras gritaba mi nombre, no Alejandro, otro nombre, en un idioma que mi boca no conocía, pero mi alma recordaba. Y luego vi la muerte, su muerte, mi muerte, ambos cayendo, mientras el mundo antiguo se derrumbaba a nuestro alrededor. Era el fin de Tenochtitlan, el fin de nuestra era. Alejandro Ferrer, la voz de Guadalupe, me trajo de vuelta. Estaba arrodillada junto a mí. Yo estaba en el suelo de mi oficina, temblando, con lágrimas cayendo por mi rostro. Parecía que el mismísimo Mictlán me hubiera escupido de vuelta a la vida. ¿Qué pasó?, le murmuré, sintiendo el peso de siglos en mis hombros. Se desmayó, respondió ella. Estaba hablando en un idioma que no reconozco, algo entre español antiguo y, no sé, náhuatl tal vez, y luego cayó. La miré, sus ojos, esos ojos que había visto a través de los siglos, y supe con una certeza que desafiaba toda lógica, que no podía dejarla ir. Era como si Coatlicue, la madre de todos los dioses, me estuviera implorando. No, dije, con la voz quebrada. ¿Cómo?, preguntó ella, desconcertada. No puedes irte, que no puedo perderte otra vez. Mi Guadalupe, mi estrella. Las palabras salieron solas. No las pensé, no las planeé, simplemente las dije, como si hubieran estado esperando 500 años para ser pronunciadas, como si Tonatiuh, el sol, me hubiera dictado cada sílaba. Guadalupe se quedó inmóvil. Su rostro mostraba confusión, miedo y algo más, algo que parecía reconocimiento. Otra vez, repitió en voz baja, como si un eco ancestral resonara en su interior. Antes de que pudiera responder, una voz nos interrumpió, una voz que conocía desde antes del nacimiento del sol. Finalmente, lo dijiste. Mi abuela, doña Mercedes, estaba en la puerta del estudio. Doña Mercedes tenía 91 años y era ciega desde su juventud, pero en ese momento sus ojos sin visión parecían ver más claramente que los de cualquiera. Parecía que la mismísima Mictlantecutli, la reina de la muerte, le había revelado los secretos del universo. Se acercó lentamente, guiada por su bastón, pero con una seguridad que desafiaba su ceguera. Parecía que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, la guiaba en la batalla. Los he esperado, continuó. Los dos. Toda mi vida. Los he esperado. Parecía una.
profecía de un mandato divino. Abuela, ¿de qué hablas? Pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Doña Mercedes caminó directamente hacia Guadalupe, sin titubear, sin equivocarse, como si pudiera verla perfectamente. Parecía que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la guiaba hacia su destino. Extendió su mano arrugada y tocó el rostro de Guadalupe. «Finalmente te encontré, hija», susurró. «Después de esperarte todas estas vidas, después de cruzar el Chignahuapan, el río de las 9 pruebas», Guadalupe jadeó, porque en el momento en que la anciana tocó su rostro, ella también tuvo una visión, una revelación, un encuentro con sus ancestros. Se derrumbó en mis brazos, sus ojos estaban abiertos, pero no veían la habitación, veían otro tiempo, otra vida. Murmuraba palabras en español antiguo, mezclado con algo que sonaba como náhuatl, como el lamento de un pueblo perdido. «No lo dejen morir», decía, «por favor, no lo dejen morir». Era la súplica de un alma atormentada. La sostuve mientras su cuerpo temblaba. Las lágrimas caían por su rostro, pero ella no parecía consciente de estar llorando. Estaba perdida en una visión que la arrastraba 500 años hacia el pasado, hacia el corazón de Tenochtitlán. Cuando finalmente volvió en sí, tardó varios minutos en poder hablar. Lo vi, fue lo primero que dijo. Vi todo. Era la voz de una guerrera, de una sacerdotisa, de una mujer que había presenciado el fin del mundo. Su voz era apenas un susurro, pero en sus ojos había un reconocimiento que me partió el alma. Era el eco de una promesa hecha en la eternidad. «Eras tú», continuó mirándome. «Eras tú, el que corría, el que intentó volver por mí, el que murió intentando salvarme. Eras el águila que caía, pero que siempre volvía a volar. Las lágrimas caían ahora, de mis ojos también. Ya no era Alejandro Ferrer, era el guerrero azteca, el protector de su amada. Siempre volví por ti», respondí sin pensar. «En cada vida, aunque siempre llegaba tarde, como si el destino se burlara de mí». «¿Cómo sabes eso?», preguntó, buscando respuestas en el abismo de mi mirada. «No lo sé, lo siento. Es como si mis células recordaran lo que mi mente olvidó. Era la sabiduría ancestral despertando en mi interior». Mi abuela asintió lentamente. «Es exactamente así», confirmó. «Las almas recuerdan, aunque los cuerpos olviden, aunque el tiempo intente borrar la verdad». Lo vi después, cuando Guadalupe pudo hablar. Claramente, vio lo mismo que yo. Tenochtitlan en llamas, el guerrero con penachos de quetzal, la hija del conquistador que lo liberó, y la promesa que hicieron mientras morían, la promesa que trascendió el tiempo. «En 500 años, cuando el mundo sea diferente, te reconoceré por tus ojos. Y esta vez seré yo quien te salve. Esta vez desafiaré a los dioses y cambiaré nuestro destino». Cuando la visión terminó, los tres estábamos sentados en el suelo de mi estudio: un millonario, una muchacha de servicio y una anciana ciega, unidos por algo que la razón no podía explicar, unidos por el hilo rojo del destino. «Abuela», finalmente hablé. «¿Cómo sabías? Oh, ¿cómo supiste desde que ella llegó? ¿Cómo pudiste ver lo que nadie más veía?» Doña Mercedes sonrió. Era la sonrisa de quien ha guardado un secreto durante demasiado tiempo. «Porque yo también estuve allí», respondió. «En esa vida era la hermana de ella, de Guadalupe, de la hija del conquistador.
Vi cuando lo liberaste, vi cuando te capturaron y vi cuando ambos murieron, prometiendo reencontrarse. Fui testigo de su amor, un amor prohibido, un amor eterno. Su voz se enquebró. Parecía que el dolor de siglos la abrumaba. He nacido 7 veces, esperando verlos juntos, de nuevo. Esta es la primera vez que lo logran. Esta es la primera vez que el destino nos da una oportunidad. 7 veces, susurró Guadalupe, impactada. 7 vidas, confirmó la anciana. A veces nacía como su madre, a veces como su hermana. Una vez fui su hija, pero en cada vida, mi única misión era encontrarlos y reunirlos. Y en cada vida, algo salía mal. El destino siempre nos separaba. ¿Qué salía mal? Pregunté, con el corazón en un puño. Ustedes no se reconocían, o uno moría antes de encontrar al otro, o las circunstancias los separaban. Hasta ahora, tomó las manos de ambos, sellando nuestro destino. Hasta ahora. Ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Las horas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Fueron un viaje a través del tiempo, un encuentro con nuestros ancestros. Mi abuela nos llevó a una habitación de la hacienda que yo no conocía. Detrás de un armario antiguo había una puerta oculta que conducía a un pequeño archivo familiar, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Ahí, entre documentos amarillentos y objetos centenarios, encontramos las pruebas, los ecos de nuestro pasado, un medallón de jade que había estado en mi familia desde siempre. Lo había visto de niño, pero nunca le presté atención. Mi abuela me lo entregó ahora, con la solemnidad de una sacerdotisa. Míralo bien, dijo. Este es el vínculo que los une. Lo examiné. El jade era antiguo, de un verde profundo, casi negro, y grabado en él había un símbolo que no reconocía, o al menos eso creía. Es un glifo azteca, explicó mi abuela. Significa amor eterno. El guerrero lo talló para la hija del conquistador la noche antes de morir. Fue su última ofrenda, su última promesa. Lo tallé, murmuré, porque en ese momento supe que era verdad. Lo recordaba. Mis manos recordaban el movimiento de tallar ese símbolo en la piedra verde. Era la memoria de mis ancestros, fluyendo a través de mí. Tomé el medallón y lo sostuve contra la luz. Era pesado, frío, y cuando lo puse contra mi pecho, exactamente sobre la cicatriz circular, sentí algo que me quitó el aliento. Fue como si el alma de Tenochtitlan despertara en mi interior. Una corriente de energía atravesó mi cuerpo. No fue dolor, fue recuerdo. Vi mis propias manos tallando ese símbolo hace 500 años. Vi la cueva donde trabajaba, escondido de los conquistadores. Vi la obsidiana, el jade, las herramientas primitivas que usaba con una habilidad que en esta vida jamás había tenido. Y vi a ella, sentada junto a mí, mirándome trabajar, prometiéndome que usaría ese medallón hasta el día de su muerte. Era una promesa sellada con sangre, una promesa que trascendería el tiempo, una promesa que cumplió, aunque su muerte llegó demasiado pronto. Guadalupe tomó el medallón de mis manos y cuando sus dedos tocaron el jade, ella también sintió la corriente, sintió el llamado de sus ancestros. Es nuestro, dijo simplemente, siempre. Fue nuestro. Era la voz del destino, la voz del amor eterno. Mi abuela asintió con satisfacción.
Su misión estaba a punto de completarse. Lo guardé durante 9 décadas, explicó, esperando el momento de entregarlo. Este es ese momento. Ahora, el destino está en sus manos. Pero, ¿por qué llegaron tan tarde? Pregunté, si naciste 7 veces para reunirnos, ¿por qué tardamos tanto? La anciana suspiró. Era un suspiro cargado de siglos, de frustración, de dolor, porque el destino es cruel, respondió. En algunas vidas, uno de ustedes moría antes de que pudiera encontrarlos. En otras, nacían en continentes diferentes. Una vez, durante la Segunda Guerra Mundial, él murió en combate, el mismo día que ella iba a conocerlo. El destino es un laberinto, un juego de azar. Hizo una pausa. El silencio se apoderó de la habitación. Pero esta vida es diferente. Esta vez, nacieron en la misma ciudad, en la misma época. Esta vez, el destino les ha dado una tregua. Y aunque las circunstancias los pusieron en clases sociales opuestas, el mundo moderno permite lo que antes era imposible. ¿Qué es lo que permite?, preguntó Guadalupe. Amor sin muerte, respondió la anciana doña Elena. Por primera vez en 500 años, pueden amarse sin que eso signifique morir. Hay más, continuó doña Elena. Sacó un documento enrollado. Era una carta colonial, con más de 400 años de antigüedad. Esta carta, explicó, fue escrita por un sacerdote español que presenció la ejecución. Describe todo, los nombres, la promesa, y esto desenrolló el documento hasta revelar un dibujo. Era un boceto de la época. Una mujer siendo arrastrada por soldados, mientras gritaba hacia un hombre que corría hacia ella. Los rostros eran simples, estilizados, pero inconfundibles. Eran nuestros rostros. Guadalupe tomó el documento con manos temblorosas. Las lágrimas caían sin control. «Soy yo», susurró. «Esa soy yo. Y ese soy yo», completé Alejandro, corriendo hacia ti, como siempre debía hacerlo. «Pero aún no entiendo», dijo Guadalupe. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 500 años?» «Porque ahora es diferente», respondió doña Elena. «En cada vida anterior había obstáculos que no podían superar, guerras, enfermedades, clases sociales imposibles de cruzar. Pero ahora el mundo cambió. Ahora un potentado puede amar a una muchacha de servicio sin que nadie muera por ello». Miró hacia donde sabía que estábamos, aunque no pudiera vernos. «Y ahora», continuó, «hay algo más, algo que hace esta vida especial». «¿Qué?» «Los cuates». Guadalupe palideció. Sus hijos, los cuates de 4 años que la esperaban en casa. «¿Qué tienen que ver mis hijos con esto?». Doña Elena sonrió de nuevo. Esa sonrisa que guardaba siglos de secretos. «En la vida de 1524, ustedes no tuvieron hijos. Ella estaba embarazada cuando murió. Cuates, nunca nacieron. El silencio fue absoluto. Pero las almas», continuó la anciana, «las almas de esos cuates nunca dejaron de buscarlos, vida tras vida, intentando nacer de ustedes, fallando cada vez. Hasta ahora», murmuró Guadalupe. «Hasta ahora», confirmó doña Elena. «Tus hijos, Guadalupe, no son solo tus hijos, son sus hijos, de los dos. Las almas que finalmente lograron nacer, tenía que verlos. Tenía que ver a los cuates con mis propios ojos». Guadalupe me llevó a su pequeño departamento esa misma tarde. Era modesto. 2 habitaciones.
cocina pequeña, muebles gastados, todo lo contrario de mi hacienda. Pero cuando la puerta se abrió y 2 niños de 4 años corrieron hacia su madre, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. ¡Mami!, gritaron al unísono. ¿Quién es él? Guadalupe me miró, insegura de cómo explicar. Pero antes de que pudiera decir nada, uno de los cuates caminó directamente hacia mí. Era el niño. Se llamaba Diego. Me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. «Te conozco», dijo simplemente. «¿De dónde me conoces?», pregunté, arrodillándome para estar a su altura. «De los sueños», respondió. «Mami llora en los sueños. Y tú vienes a buscarla, pero siempre llegas tarde». Las palabras de un niño de 4 años. Palabras que narraban 500 años de tragedia. Su hermana, Valentina, se acercó también. Era más tímida, pero igual de directa. «Esta vez no llegaste tarde», dijo. «Esta vez llegaste bien». Los abracé. No sé por qué. Fue instinto. Como si mis brazos recordaran haberlos sostenido antes, aunque esto era la primera vez. Y cuando los abracé, tuve otra visión. Vi a una mujer azteca sosteniendo su vientre embarazado, llorando, prometiendo a sus bebés que los encontraría en otra vida. Vi esos bebés intentando nacer una y otra vez, fallando, esperando. Vi el momento en que finalmente nacieron, en esta vida, como Diego y Valentina. Y vi lo que doña Elena había dicho: 4 almas conectadas a través de los siglos, finalmente juntas. Pero la visión no terminó ahí. Continuó mostrándome más. Vi vida tras vida donde esas almas intentaban nacer. En el siglo XVII, Guadalupe y yo nos encontramos como sirvientes en un castillo español. Nos amamos en secreto. Ella quedó embarazada de cuates, pero una epidemia de peste la mató antes de que pudieran nacer. En el siglo XVIII, nacimos como campesinos en Francia. Nos encontramos, nos casamos. Ella volvió a quedar embarazada de cuates, pero la Revolución Francesa los mató a ambos. Los bebés nunca nacieron. En el siglo XIX, yo era un industrial en Londres. Ella era la hija de un socio comercial. Finalmente podíamos estar juntos legalmente. Ella quedó embarazada de cuates, pero murió en el parto. Los bebés sobrevivieron 3 días antes de seguirla. Vida tras vida, intento tras intento. Las mismas almas queriendo nacer, las mismas almas fallando una y otra vez. Hasta Roberto. En la visión, vi algo que no esperaba. Vi a Roberto como parte de esta historia, no como obstáculo, sino como puente. Él había sido enviado para ser el padre temporal de los cuates, para protegerlos hasta que el verdadero padre llegara. Roberto era un sacrificio voluntario, un alma que había aceptado ese papel para que finalmente, después de siglos, los cuates pudieran nacer. Cuando la visión terminó, los cuates me abrazaban más fuerte. «No te vayas, papá», dijo Diego. Era la primera vez que me llamaban así. Y era como si siempre hubiera sido verdad, pero había un problema. Guadalupe había venido a renunciar por una razón que no había desaparecido con las revelaciones de esa tarde. Mi ex marido, explicó esa noche cuando los niños dormían. San Roberto tiene cáncer. Me pidió ayuda. ¿Aún lo amas?, pregunté, y me sorprendió el dolor que sentí al preguntar. No, respondió sin dudar. Nunca lo amé realmente.
Me casé con él porque sentía que tenía que estar con alguien. Porque el vacío que sentía era insoportable. El vacío, repetí. También lo conocía, pero es el padre de mis hijos y está muriendo y no tiene a nadie más. ¿Qué necesita? Tratamiento experimental en otro país. Cuesta más de lo que jamás podré pagar. Por eso iba a renunciar, para ir con él, para ayudarlo a... Se detuvo. Las lágrimas volvieron. No puedo abandonarlo, dijo. Aunque no lo ame, aunque sepa que tú y que nosotros. Entiendo, dije, y lo entendía, porque en ese momento vi otra forma de romper el ciclo, otra forma de salvar, no de perder. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Alejandro, no puedo. ¿Cuánto? Me dio la cifra. Era una cantidad significativa, pero no imposible. Considera eso pagado, dije. Guadalupe me miró con incredulidad. No puedo aceptar eso. Eso es. Es lo que debo hacer, interrumpí. En 1524, morí intentando salvarte. Esta vez, voy a salvarte de otra manera. Voy a eliminar los obstáculos. Todos. Pero Roberto recibirá su tratamiento. Tus hijos tendrán a su padre vivo. Y tú no tendrás que elegir entre cuidar a alguien y quedarte conmigo. Las lágrimas de Guadalupe ya no eran de tristeza. ¿Por qué?, preguntó. Porque te esperé 500 años, le respondí. Y no voy a perderte otra vez por algo que el dinero pueda resolver. Volé a ver a Roberto al día siguiente. Guadalupe insistió en venir conmigo. Él estaba en un hospital modesto, demacrado, claramente enfermo. Pero cuando entramos a su habitación, su expresión no fue de sorpresa, fue de alivio. Finalmente, dijo mirándome. Finalmente llegaste. ¿Me conoces?, pregunté. No en esta vida, respondió, pero en mis sueños. Siempre estabas ahí. El hombre que debía encontrarla. Miró a Guadalupe. Siempre supe que no me amabas, continuó. Siempre supe que esperabas a alguien. Y siempre supe que ese alguien no era yo. Su voz era débil, pero clara. Cuando me diagnosticaron, tuve un sueño diferente. Vi todo. Tenochtitlan, el guerrero con penacho de Quetzal, la hija del conquistador. Y vi que ellos eran ustedes y que yo era solo un obstáculo más que el destino había puesto en su camino. No eres un obstáculo, dijo Guadalupe tomando su mano. No, ya no, respondió él. Porque ahora entiendo mi papel. Mi papel era darles a los cuates, cuidar de ellos hasta que él llegara. Y ahora que llegó, hizo una pausa. Las lágrimas caían por su rostro enfermo. Ahora puedo irme en paz. No vas a irte, dije. Vas a recibir el tratamiento. Vas a vivir. ¿Por qué harías eso?, preguntó. ¿Por qué salvar al hombre que ocupó el lugar que debió ser tuyo? Porque en 500 años he aprendido algo, respondí. Que el amor verdadero no destruye, construye. Y porque tus hijos, nuestros hijos, te necesitan vivo. Roberto cerró los ojos. Cuando los abrió, había paz en ellos. Gracias, susurró, a ambos, por finalmente permitirme descansar. El tratamiento funcionó. 3 meses después, Roberto estaba en remisión. Había decidido quedarse en el país donde recibió tratamiento. Le gustaba el clima, le gustaba la gente y le gustaba la distancia. No huyan de mí, dijo cuando los cuates se despidieron por videollamada.
Siempre seré su padre. Pero Alejandro, él también lo es, de una manera que yo nunca pude ser. Diego y Valentina lo miraban con la sabiduría de niños que entendían demasiado. Lo sabemos, papá, dijo Valentina. Siempre lo supimos. 4 meses después del día en que Guadalupe intentó irse, nos casamos. Pero antes de la boda hubo algo que tuve que hacer, algo que mi difunta esposa había dejado pendiente. Teresa, mi primera esposa, había muerto de cáncer 3 años antes de conocer a Guadalupe. Siempre asumí que su muerte fue el final de nuestra historia. Pero estaba equivocado. Una semana antes de la boda, mi abogado me contactó. Teresa había dejado una carta que solo debía ser entregada cuando me casara de nuevo. La abrí con manos temblorosas. Alejandro comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que encontraste a alguien. Y si el destino funciona como creo que funciona, esa alguien es ella. La mujer que siempre debió estar a tu lado. Las lágrimas empañaron mi vista. Siempre supe que me amabas, continuaba la carta, pero también siempre supe que parte de tu corazón esperaba a otra persona. Alguien que no habías conocido todavía. Alguien que tu alma buscaba sin que tu mente lo supiera. No te sientas culpable. Nuestro matrimonio fue hermoso. Me hiciste feliz. Pero yo era un puente, no un destino. Mi papel era cuidarte hasta que ella llegara. Ahora que ha llegado, déjame ir. Deja de guardar luto por lo que fuimos y abraza completamente lo que pueden ser. Te amo. Te amé en esta vida y te amaré en las que vengan. Pero nuestro amor es diferente. Es el amor de quien te prepara para algo más grande. Sé feliz, Alejandro. Esta vez, sé completamente feliz. Con amor eterno pero diferente, Teresa. Lloré durante horas después de leer esa carta. No de tristeza, de gratitud. Teresa había sabido, había entendido y me había dado su bendición desde el más allá. Cuando le mostré la carta a Guadalupe, ella también lloró. Ella te preparó para mí, dijo Guadalupe, como Roberto me preparó para ti. Todos estábamos conectados sin saberlo. Así funciona, confirmó mi abuela, que había escuchado todo. Las almas que nos aman saben su papel, aunque ese papel signifique dejarnos ir. La ceremonia fue en las ruinas del Huayteocalli. Sí es posible hacerlo con los permisos adecuados. Y cuando tienes los recursos que yo tengo, casi todo es posible. Mi abuela insistió. Ese es el lugar, dijo, donde murieron, donde se prometieron y donde deben cerrar el ciclo. Guadalupe caminó hacia mí sobre piedras que habían presenciado nuestra muerte hace 500 años. Diego y Valentina llevaban las alianzas, las almas que finalmente habían nacido. Y cuando el sacerdote preguntó si aceptábamos, ambos respondimos en español y en náhuatl, el antiguo idioma azteca que ninguno había estudiado, pero ambos recordábamos. Las palabras fluían de nuestras bocas con una naturalidad imposible. Yo dije, Nimitzlazotla Semicac, que significa te amo por siempre. Ella respondió, Insemanahuac, que significa en todas las vidas. El sacerdote, un anciano franciscano que conocía nuestra historia, nos miró con lágrimas en los ojos. Nunca en mis 50 años de ministerio, dijo, he presenciado algo así. Esto es más que un matrimonio. Esto es la culminación de siglos de promesas. Nos declaró marido y mujer en latín, español y náhuatl. 3 idiomas, 3 culturas, una sola historia de amor. Cuando nos besamos, algo extraordinario ocurrió. Los cuates que estaban de pie a nuestro lado comenzaron a cantar.
Era una canción que ninguno de nosotros conocía conscientemente. Una canción antigua, en náhuatl, que hablaba de almas gemelas que se encuentran después de la muerte. Diego y Valentina cantaban con voces perfectamente afinadas, como si hubieran ensayado toda su vida. Pero no habían ensayado, simplemente recordaban. Los pocos invitados presentes escuchaban con lágrimas en los ojos. Mi abuela sonreía, sus ojos ciegos brillando con algo que parecía luz propia. Así se cierra un ciclo, murmuró. Con amor, con música, con las nuevas generaciones honrando a las antiguas. La recepción fue pequeña, solo nosotros. Mi abuela, los cuates y algunos amigos cercanos, pero para mí era la celebración más grande de la historia. 500 años de espera terminaban esa noche. Durante el brindis, mi abuela se puso de pie con dificultad. Sus 91 años pesaban, pero su voz era fuerte. Hace 7 vidas, comenzó. Vi a 2 personas morir por amor. Vi sus almas prometerse que se encontrarían de nuevo, y juré que estaría ahí cuando lo lograran. Sus ojos ciegos miraban hacia nosotros como si pudiera vernos perfectamente. Hoy, después de 500 años, finalmente cumplo mi promesa. Finalmente puedo descansar. Una lágrima cayó por su rostro arrugado. Cuídenlos, dijo mirando hacia los cuates. Ellos son la prueba de que el amor sobrevive a todo, incluso a la muerte, incluso al tiempo. Se sentó, y en ese momento supe que sus vidas de espera finalmente habían terminado. Mi abuelita murió 6 meses después de nuestra boda. Murió en paz, en su cama, con una sonrisa en el rostro. Los cuates estaban con ella cuando cerró los ojos. ¿Volverás? Abuelita, preguntó Diego. Ya no hace falta, respondió ella. Mi trabajo terminó. Ahora puedo ir a donde siempre debí ir. Y así, la 7ª vida de doña Mercedes llegó a su fin, pero dejó algo atrás. Una carta que solo pudimos leer después del funeral. A Alejandro y Guadalupe. Comenzaba. Si están leyendo esto, significa que finalmente puedo descansar. Pero antes de irme, hay algo que deben saber. La carta continuaba. En la vida de 1524, no eran solo ustedes 2 y los cuates. Había una 5ª alma, un niño que murió en la batalla, el hermano del guerrero. Ese niño prometió protegerlos en cada vida siguiente. Prometió encontrarlos y guiarlos hacia ustedes mismos. Ese niño era yo, Alejandro. Soy tu hermano de hace 500 años. Nací como tu abuela en esta vida, porque era la única manera de estar cerca y esperar el momento correcto. Y ahora que el momento llegó, puedo ir a reunirme con los demás. Los amo, los he amado durante 5 siglos. Y los amaré por la eternidad, hasta que nos encontremos de nuevo en Mercedes, o como me llamaban en 1524, Istli. Lloré durante horas después de leer esa carta, pero no fueron lágrimas de tristeza solamente, fueron lágrimas de comprensión. Finalmente entendía por qué mi abuela había nacido 7 veces. Finalmente entendía el sacrificio que había hecho. En cada vida, ella había tenido que renunciar a su propia felicidad para buscarnos a nosotros. Había sido madre y no pudo criar a sus hijos porque debía encontrarme. Había sido amante y abandonó a quien amaba porque debía reunirnos. Una y otra vez. Había sacrificado todo por una promesa hecha hace 500 años. Y ahora, finalmente, podía descansar. Alejandro, dijo Guadalupe tomando mi mano, tu abuelita nos dio algo que nunca podremos pagar. Lo sé, respondí. Nos dio 7 vidas de servicio.
7 vidas de sacrificio. Y todo lo que podemos hacer es honrar ese regalo. Y lo haremos, dijo ella, viviendo la vida que todos ellos querían para nosotros. Una vida juntos, una vida completa, una vida sin más pérdidas. En las semanas que siguieron al funeral, los cuates comenzaron a mostrar comportamientos que desafiaban explicación. Diego, que nunca había tenido interés en la cocina, comenzó a preparar platillos aztecas antiguos, recetas que nadie le había enseñado. Platillos que usaban ingredientes que él no debería conocer. Valentina empezó a dibujar, pero no dibujos de niña de 4 años. Dibujaba teocallis, templos, guerreros con penachos de quetzal. Y en cada dibujo aparecíamos nosotros, Guadalupe y yo, vestidos de época, siempre juntos. Están recordando, explicó un terapeuta especializado en regresiones a vidas pasadas que consultamos. Las almas de niños muy jóvenes a veces conservan memorias de vidas anteriores. Generalmente las pierden al crecer. Pero en casos como este, en casos donde la conexión es tan fuerte, las memorias permanecen. ¿Debemos preocuparnos?, preguntó Guadalupe. No, respondió el terapeuta. Deben celebrar. Sus hijos son el puente entre el pasado y el presente. Son la prueba viviente de que el amor sobrevive a la muerte, no solo por la pérdida, sino por la magnitud de lo que significaba. 5 almas viajando juntas a través del tiempo, encontrándose, perdiéndose, encontrándose de nuevo, y ahora, finalmente, 4 de ellas juntas en esta vida, y una descansando en paz. 1 año después de la boda. Nuestra vida había cambiado completamente. Guadalupe ya no era muchacha de servicio. Se había convertido en directora de una fundación que habíamos creado juntos, la Fundación Mercedes, en honor a mi abuelita. Su misión era ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad a encontrar empleos dignos y escapar de ciclos de pobreza. Ella decía que era su manera de honrar su pasado, de transformar su dolor en propósito. No puedo olvidar lo que sentía cuando llegaba a tu hacienda, me dijo una noche. El miedo, la vergüenza, la sensación de ser invisible. Ahora puedo ayudar a otras mujeres a sentirse vistas. Los cuates se habían adaptado perfectamente a su nueva vida, pero seguían siendo extraordinarios. Diego había aprendido náhuatl fluido en solo 6 meses. No de un profesor, sino de recuerdos. Valentina había comenzado a escribir poesía en español antiguo que profesores universitarios encontraban históricamente precisa. Son únicos, me dijo el director de su escuela. Nunca he visto niños con su nivel de conocimiento intuitivo. Lo que no le dijimos era que ese conocimiento venía de 500 años de intentar nacer. Roberto, desde su nueva vida en el extranjero, mantenía contacto regular por videollamada. Su cáncer estaba en remisión completa y por primera vez en su vida parecía genuinamente feliz. Encontré paz, me dijo una noche cuando hablamos solos. Encontré el propósito de mi vida. No era ser esposo de Guadalupe. Era cuidar a los cuates hasta que tú llegaras. Ahora que mi misión terminó, puedo finalmente vivir para mí. 1 año después de la boda, Guadalupe me dio la noticia. Estaba embarazada. El médico confirmó lo que los cuates ya habían predicho meses antes. Va a venir alguien más, había dicho Valentina una tarde. Alguien que nos faltaba. El bebé nació 9 meses después. Una niña. La llamamos Mercedes, en honor a mi abuelita. Y cuando nació,
cuando la enfermera la puso en mis brazos por primera vez. La pequeña abrió los ojos, ojos de un verde profundo, los mismos ojos de mi abuelita, la misma alma que finalmente volvía, no para guiarnos, sino para ser parte de nuestra familia. Mercedes, susurré, bienvenida a casa. Y la bebé sonrió, como si entendiera cada palabra. Los primeros meses con Mercedes fueron extraordinarios. Ella no era como otros bebés. Dormía cuando debía dormir. Lloraba solo cuando necesitaba algo específico. Y sus ojos, esos ojos verdes heredados de mi abuelita, parecían observar todo con una inteligencia que desafiaba su edad. Los cuates la trataban con una reverencia especial. Diego le cantaba canciones en náhuatl que ella parecía reconocer. Valentina le mostraba sus dibujos de vidas pasadas y Mercedes los miraba con atención absoluta. Ella recuerda, me dijo Valentina una tarde. Recuerda todo lo que abuelita sabía. Por eso nos mira así. Está asegurándose de que todo esté bien. Era una observación imposible de una niña de 7 años. Pero ya no me sorprendían las observaciones imposibles en esta familia. Cuando Mercedes cumplió 1 año, dijo su primera palabra. No fue mamá ni papá. Fue Istli, el nombre azteca de mi abuela. El nombre del hermano que había muerto en batalla hace 500 años y había nacido una y otra vez para reunirnos. Guadalupe y yo nos miramos con lágrimas en los ojos. Mercedes había confirmado lo que ya sabíamos. Era la misma alma, la misma guardiana. Pero esta vez no había venido a buscarnos. Había venido a quedarse. Ya no tiene que buscarlos, explicó Dieguito con su sabiduría de niño anciano. Ahora puede simplemente ser parte de la familia. Y eso era exactamente lo que hacía Mercedes. Simplemente existía, simplemente amaba, simplemente era nuestra hija, nuestra hermana, nuestra conexión eterna con el pasado. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 5 años desde que Guadalupe intentó decir me voy. Dieguito y Valentina tienen 11 años. Mercedes tiene 4 y hay otro en camino. Mi abuela tenía razón. Cuando el ciclo se rompe, la vida florece. El cuarto bebé se anunció de la manera más inesperada. Fue Mercedes quien lo supo primero. Mami, dijo una mañana mientras desayunábamos, hay alguien nuevo que quiere venir. Guadalupe y yo intercambiamos miradas. Ya habíamos aprendido a tomar en serio las observaciones de nuestros hijos. ¿Qué quieres decir? ¿Mi amor?, preguntó Guadalupe. Alguien que faltaba, explicó Mercedes con su vocecita de 4 años, pero su mirada de siglos. Alguien que no pudo nacer las otras veces, como Dieguito y Valentina, pero diferente. 2 semanas después, Guadalupe confirmó el embarazo. El médico estaba asombrado. A su edad, con 3 hijos ya, las probabilidades eran bajas, pero ahí estaba, una nueva vida creciendo. Este bebé, dijo el médico mirando la ecografía, es fuerte, increíblemente fuerte para su etapa de desarrollo. Lo sabemos, respondí. Lleva 500 años queriendo nacer. El médico nos miró con confusión, pero nosotros sabíamos exactamente lo que significaba. Cuando investigamos más en los archivos que mi abuela había dejado, encontramos una referencia que habíamos pasado por alto. En 1524, la hija del conquistador no solo estaba embarazada de cuates, había un tercero, un trillizo que había muerto en el vientre antes de que ella fuera ejecutada. 3 almas esperando nacer. 2 lo habían logrado como Dieguito y Valentina. La tercera había esperado aún más. Y ahora, finalmente,
Su momento había llegado, mientras esperábamos el nacimiento del cuarto. La Fundación Mercedes creció exponencialmente. Guadalupe había transformado su experiencia de pobreza y humillación en un movimiento que ayudaba a miles de mujeres cada año. Periodistas de todo el mundo venían a entrevistarla. Querían saber su historia. Querían entender cómo una muchacha de servicio había terminado dirigiendo una de las fundaciones más exitosas del país. Ella siempre contaba la verdad, toda la verdad, las vidas pasadas, las visiones, los 500 años de espera. Algunos la creían, otros pensaban que era marketing, pero a Guadalupe no le importaba. Lo que importaba era el impacto. Cada mujer que ayudamos, me dijo una noche, es una victoria contra el destino que nos quería separados. Cada vida que mejoramos es nuestra venganza contra 500 años de tragedia. Y tenía razón. Guadalupe y yo miramos a nuestros hijos jugar en el jardín de nuestra hacienda. La misma hacienda donde ella llegó como muchacha de servicio. La hacienda que ahora es suya tanto como mía. ¿En qué piensas?, me pregunta. ¿En cuánto tiempo esperamos?, respondo. Y en cómo valió cada segundo. Ella apoya su cabeza en mi hombro. 500 años, dice. Parece mucho. Lo es. Pero mira lo que obtuvimos. Señalo a los niños, a Mercedes corriendo tras sus hermanos, al vientre de Guadalupe donde otra alma espera su turno. 4 hijos, digo, 5 vidas juntos antes de esta, y toda la eternidad por delante. Guadalupe me besa. ¿Crees que volveremos a nacer?, pregunta. No lo sé, respondo, pero si lo hacemos, espero que no me tomes 500 años encontrarte de nuevo. Ambos reímos, y en ese momento, Dieguito corre hacia nosotros. Papá, mamá, dice. Mercedes encontró algo en el jardín. Lo seguimos hasta donde está la pequeña. Ha estado cavando en la tierra con sus manitas, y lo que sacó de la tierra nos deja sin palabras. Es el medallón de jade, el original, el que creíamos perdido hace siglos. Lo enterré aquí, dice Mercedes con voz de niña, pero ojos de anciana. En mi vida como abuelita, para que lo encontraran cuando fuera el momento. ¿Cómo recuerdas eso?, pregunta Guadalupe. Porque siempre recuerdo, responde la pequeña. En cada vida recuerdo todo. Es mi trabajo, asegurarme de que nunca se pierdan. Los cuates se acercan. Dieguito toma el medallón y lo examina. Es el símbolo de nuestra familia, dice, el que significa amor eterno. Valentina asiente. Y ahora está completo, añade, porque estamos todos juntos. Los 5 nos abrazamos en el jardín mientras el sol comienza a ponerse. Y en ese momento, algo extraordinario ocurrió. El medallón de jade que Mercedes había desenterrado comenzó a brillar. No era luz reflejada, era luz propia. Una luz verde suave que emanaba del símbolo azteca grabado en su superficie. Los cuates soltaron un grito ahogado. Guadalupe se aferró a mi brazo. Mercedes, en cambio, sonrió con serenidad. Están aquí, dijo la pequeña, o todos los que nos esperaron, todos los que nos buscaron, están aquí para celebrar. Miré a mi alrededor. El jardín parecía el mismo, pero algo había cambiado en el aire. Había una densidad diferente. Una presencia que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Y entonces los vi, no con los ojos, con algo más profundo. Vi figuras translúcidas en el jardín, docenas de ellas, hombres y mujeres de diferentes épocas, diferentes vestimentas, diferentes culturas.
pero todos con la misma expresión de amor en sus rostros. Eran todas las versiones de nosotros, todas las vidas que habíamos vivido, todas las tragedias que habíamos sufrido, todos los intentos fallidos de reunirnos. Y ahora, finalmente, estaban en paz. Mi abuela estaba entre ellos. 7 versiones de ella, desde la niña que vio morir al guerrero y la hija del conquistador, hasta la anciana ciega que finalmente había completado su misión. Todas sonreían, todas lloraban de alegría. La versión más joven, la que había sido mi hermano en 1524, se adelantó. No pude escuchar su voz con los oídos, pero la sentí en mi alma. Hermano, dijo, finalmente lo lograste. Finalmente cumpliste la promesa. Te tomó tiempo, agregó con una sonrisa. 500 años es mucho esperar, pero lo valió, respondí mentalmente. Cada segundo lo valió. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero antes de irse completamente, dejaron algo atrás, una bendición, una certeza, la promesa de que nunca más tendríamos que buscar, nunca más tendríamos que esperar, nunca más tendríamos que morir separados. Cuando la última figura se desvaneció, el medallón dejó de brillar. Pero algo había cambiado en todos nosotros. Podía sentirlo. Guadalupe podía sentirlo. Incluso los cuates y Mercedes podían sentirlo. Estábamos completos. Finalmente, después de 500 años, estábamos completos. Papá, dijo Dieguito rompiendo el silencio, aún puedo sentirlos. A todos ellos. Están en paz ahora. Guadalupe asintió. Ya no tienen que buscarnos. Ahora solo descansan. Mercedes, con sus 4 años de sabiduría milenaria, agregó, y cuando nazca el bebé, el círculo estará completo. 6 almas, una familia, para siempre. Alejandro y yo nos miramos. Las lágrimas caían por nuestros rostros, pero eran lágrimas de una felicidad tan profunda que dolía. Te amo, dije. Te amé en cada vida, respondió ella. Y te amaré en cada vida que venga. Nos besamos en el jardín. Nuestros hijos nos rodearon en un abrazo grupal. Y en algún lugar del universo, docenas de almas que habían esperado 500 años, finalmente encontraron paz. 5 almas presentes, docenas de versiones pasadas, finalmente en reposo. 500 años y finalmente un hogar eterno. 3 meses después, nació nuestro 4.º hijo, un niño. Lo llamamos Rafael, en honor al guerrero azteca que había empezado toda esta historia. Rafael, cuando nació, los cuates estaban presentes. Mercedes estaba dormida en una silla cercana, y yo sostenía la mano de Guadalupe mientras ella daba a luz. El bebé nació en silencio, sin lloros. Solo abrió los ojos y nos miró. Y en esa mirada vi algo que reconocía. Era el tercer trillizo, el que había muerto en el vientre hace 500 años. Finalmente había nacido. Bienvenido, hermano, susurré. Llevamos mucho tiempo esperándote. Y el bebé, como si entendiera perfectamente, sonrió. Hoy, un año después del nacimiento de Rafael, nuestra familia está completa. 6 almas que viajaron juntas a través de los siglos. 6 personas que finalmente están donde siempre debieron estar. Y una historia de amor que sobrevivió a la muerte, al tiempo y a todo lo que el destino puso en su camino. A veces, cuando los niños duermen y la hacienda está en silencio, Guadalupe y yo nos sentamos en el jardín y miramos las estrellas. El mismo jardín donde encontramos el medallón.
el mismo jardín donde vimos a todas nuestras versiones pasadas celebrar nuestra reunión. ¿Crees que todo esto fue casualidad?, me preguntó una noche. No, respondí sin dudar. Creo que fue destino. Pero no el tipo de destino que simplemente ocurre. El tipo de destino que construyes, vida tras vida, elección tras elección. Tomé su mano. Cada vez que morí buscándote, dije. Estaba construyendo el camino hacia este momento. Cada vez que mi abuela renació para encontrarnos, estaba pavimentando esta reunión. No fue casualidad, fue voluntad, fue amor, fue la negativa absoluta a aceptar que no estábamos destinados a estar juntos. Guadalupe apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora que el destino está cumplido, ¿qué hacemos? Vivimos, respondí. Amamos. Criamos a nuestros hijos. Y cuando llegue el momento de partir, lo hacemos juntos, sabiendo que ya no tenemos que buscar, sabiendo que en la próxima vida, si la hay, empezaremos juntos desde el principio. Ella sonrió. Era la sonrisa más hermosa que había visto en 500 años. Me gusta ese plan, dijo. Y así termina esta historia. O mejor dicho, así comienza. Porque lo que Guadalupe y yo aprendimos es que las historias de amor verdadero no tienen final, solo tienen capítulos. Y acabamos de terminar el capítulo más largo y difícil de todos. El próximo capítulo es simple, es cotidiano, es despertar juntos cada mañana, es ver crecer a nuestros hijos, es envejecer de la mano. No es épico, no es dramático, no tiene visiones ni medallones brillantes, ni fantasmas del pasado, pero es exactamente lo que esperamos 500 años para tener, y es perfecto. Hace poco, Diego me preguntó algo que me dejó pensando. Papá, dijo, si pudieras volver en el tiempo y evitar todo el sufrimiento, si pudieras hacer que tú y mamá se encontraran en la primera vida y fueran felices desde el principio, ¿lo harías? Lo pensé por un momento. Era una pregunta profunda para un niño de 11 años. Pero ya no me sorprendían las preguntas profundas en esta familia. No, respondí finalmente, porque cada vida, cada intento fallido, cada tragedia, todo eso nos hizo quienes somos. Si hubiéramos sido felices desde el principio, no apreciaríamos lo que tenemos ahora. No sabríamos lo que cuesta el amor verdadero. No estaríamos listos para ser la familia que somos. Diego asintió lentamente. Entonces el sufrimiento tenía propósito. Dijo, todo tiene propósito. Respondí, incluso el dolor, especialmente el dolor. Porque el dolor nos enseña a valorar la alegría. Mi hijo me abrazó. Y en ese abrazo, sentí 500 años de evolución, de crecimiento, de amor que se había fortalecido con cada obstáculo. Papá, susurró, gracias por nunca rendirte, gracias por buscarnos en cada vida, gracias a ti por finalmente nacer. Respondí, gracias por esperar hasta que pudiéramos protegerte. Nos quedamos así un momento, padre e hijo, pero también dos almas que se conocían desde antes que existiera el tiempo. La historia de nuestra familia se ha convertido en una especie de leyenda. Periodistas, investigadores, escépticos, creyentes. Todos quieren saber más, quieren pruebas, quieren explicaciones, quieren entender cómo es posible que el amor trascienda la muerte. Yo les digo siempre lo mismo, no pueden entenderlo con la mente, solo pueden sentirlo con el corazón. Si alguna vez has mirado a alguien y sentido que ya lo conocías,
Si alguna vez has visitado un lugar y sentido que ya habías estado ahí. Si alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parecía un recuerdo. Entonces ya sabes de lo que hablo. El amor no muere, solo espera. Y cuando finalmente encuentra su camino de vuelta, todo el sufrimiento, toda la espera, toda la tragedia, tiene sentido, porque el reencuentro vale cualquier precio, cualquier espera, cualquier número de vidas. Si esta historia te hizo sentir algo, si despertó memorias que no sabías que tenías, si te hizo preguntarte sobre conexiones inexplicables en tu propia vida, entonces el mensaje llegó a su destino. Porque el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. No importa cuántas vidas tomen, no importa cuántos obstáculos aparezcan, las almas que están destinadas a encontrarse, se encuentran. Y cuando finalmente lo hacen, después de siglos de espera, después de tragedias y pérdidas y promesas guardadas a través del tiempo, el universo entero celebra. Ahora cierra los ojos, piensa en alguien que te hace sentir algo que no puedes explicar, alguien cuya presencia te causa paz y dolor al mismo tiempo. Quizás, como Guadalupe y yo, ustedes también tienen una promesa pendiente. Y quizás el momento de cumplirla está más cerca de lo que creen. Porque las almas que están destinadas a encontrarse siempre lo hacen. No importa cuántos obstáculos aparezcan, no importa cuántas vidas tomen, no importa cuánto tiempo pase. El amor verdadero no conoce límites. Y cuando por fin encuentra su camino de vuelta a casa, el universo entero se detiene a celebrar, como si los dioses mismos brindaran con pulque añejo. Nosotros celebramos cada día, cada amanecer juntos, bajo el sol de nuestra tierra, cada risa de nuestros cuates, esos pequeños torbellinos de alegría, cada momento ordinario que para nosotros es extraordinario, un verdadero tesoro, porque sabemos lo que costó llegar aquí, el precio que pagamos, 500 años de espera, un largo y doloroso camino, 7 vidas de sacrificio, 7 reencarnaciones, como el ave fénix, incontables muertes y renacimientos, un ciclo eterno de dolor y esperanza, y finalmente, un hogar, un lugar sagrado, donde el amor florece como las bugambillas en primavera. No dejes que nadie te diga que el amor verdadero no existe, que es solo un cuento de hadas. Existe, es tan real como el sabor del chile, tan fuerte como el tequila, solo que a veces tarda en llegar. Se esconde entre las sombras del pasado, pero cuando llega, cuando por fin lo encuentras, vale cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada noche de soledad. Te lo prometo, te lo juro por Tonantzin, nuestra madre tierra.